Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al episodio del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Estamos ya a 2 semanas, un poquito más, de las elecciones generales y obviamente hay muchos temas ya en el ambiente que no tienen que ver con el resultado de las elecciones, aunque dramáticamente todavía no se ha terminado, ni siquiera se ha avanzado en el escrutinio general que incluía contar los votos adelantados que en realidad son atrasados, que incluía contar el voto ausente. En fin, todo parece indicar que no se van a tener los resultados finales del evento hasta llegadas las festividades del año nuevo. Lo cual es un issue que esperaremos a ese momento para analizarlo, para no adelantarnos aquí a consecuencias y no sembrar más confusión y desconocimiento en la discusión pública. Déjenme aprovechar para agradecerle a la familia de Denis, los restaurantes Denis, que hayan continuado con nosotros auspiciando este esfuerzo que vamos a mantener con ustedes durante todo este periodo de transición gubernamental, el nombramiento del nuevo gabinete y más allá los primeros 100 días de la nueva administración que se enfrentará con muchos retos. Y como siempre agradecerles a todos que se sigan uniendo al canal. Suscríbanse porque nos hace bien que ustedes se suscriban, pero sobre todo háganos llegar sus comentarios. Y inclusive si a usted le interesa que discutamos un tema en este podcast, escríbamelo en los comentarios y los leemos y en la medida en la que nos permita el calendario vamos incluyendo aquellas cosas que a ustedes les parezca que merecen discusión. Bueno, yo he dicho después del resultado de las elecciones en mis columnas en el periódico El Nuevo Día, en el programa de radio en Noti1 y en el segmento en Telemundo y aquí también en el podcast, que me parece que se está dando un realineamiento político en Puerto Rico, algo que no ocurría en Puerto Rico desde 1968 y que anteriormente eso había ocurrido en 1940 y que es un proceso lento, no es un proceso que se da en 4 años, no es un proceso que se da en 1 año, y por lo tanto requiere mucha observación del proceso político para confirmarlo, pero me parece que están ya manifestándose las características de un realineamiento político que tiene las consecuencias de muchas veces cambiar el panorama político partidista. Aparecen partidos, aparecen nuevos movimientos, desaparecen otros, otros se vuelven inconsecuentes. Y en ese realineamiento hay una discusión que se ha estado dando alrededor del Partido Popular Democrático luego del resultado catastrófico en términos de los votos y de la contienda para la gobernación y en términos generales de la contienda legislativa también, para el que fuera por muchos años el partido político más hegemónico y poderoso que tuvo Puerto Rico y uno de los 2 partidos que por 50 y pico de años, casi 60, han protagonizado la alternancia de poder en Puerto Rico desde 1968 para acá. El resultado de las elecciones no da espacio a mucha especulación y habrá que esperar lo que es una cuestión normal, un periodo normal en lo que pasan estos procesos electorales y en lo que pasan las fiestas navideñas y se organizan las cámaras legislativas y comienzan los nuevos alcaldes o los que repitieron su nuevo cuatrienio, pero eventualmente en el Partido Popular será necesario una sustitución del liderato actual. Y esta discusión pues genera muchos sentimientos encontrados porque en las huestes populares, los del corazón del rollo, según el resultado de las elecciones son cerca de 200,000 electores los que votaron íntegro por el Partido Popular en la última elección, pues esto genera mucho malestar. Hay mucho cariño por la figura de Jesús Manuel Ortiz, hay agradecimiento por haber empuñado una candidatura cuesta arriba como la que tuvo, y hay cierta fase de negación sobre el significado de los resultados electorales, pero el significado y los resultados están ahí y el Partido Popular tendrá que atenderlos lo antes posible. Y ante eso,
el dominio electoral que demostró y el respaldo masivo que demostró el candidato popular a la comisaría residente, Pablo José Hernández, convirtiéndose en el candidato más votado de las pasadas elecciones, más que la gobernadora electa, en el único candidato del Partido Popular a nivel isla que logró vencer en los 8 distritos senatoriales, que es una evidencia amplia ante el resultado contrario en la gobernación de que Pablo José atrae muchos votos de fuera del Partido Popular. Pues ese resultado tan favorable, que inclusive es la primera vez que un candidato popular pasa del 40% del respaldo, del 45% de los votos en muchos años en Puerto Rico, le ha catapultado sin lugar a dudas a la posición de ser el líder máximo de ese partido. Muchos lo ven con renuencia aún dentro del Partido Popular porque es una figura muy joven, porque era la primera vez que aspiraba, pero el éxito que ha tenido irremediablemente le va a servir en bandeja de plata el liderato del Partido Popular. Entonces la cuestión ahora es cuándo debe darse esa transición de liderazgo, cuándo debe hacerse Pablo José cargo de la presidencia del Partido Popular, si lo debe hacer inmediatamente, si debe apostar por una presidencia reorganizativa e interina de alguno de los otros líderes y él resguardarse hasta el año 2027, cuando comienza el ciclo electoral de 2028, para entonces asumir la candidatura. Sobre eso hay mucha especulación y lo que ha dicho el comisionado residente electo es que mientras Jesús Manuel Ortiz ocupe la presidencia, pues él no dirá absolutamente nada y que cuando Jesús Manuel Ortiz haga una composición del lugar y comunique cuáles son sus planes futuros, pues entonces él se expresará. Me parece que obviamente no puede decir nada más porque se podría sentir dentro de las filas del Partido Popular de que está un poco empujando a Jesús Manuel Ortiz para él ocupar la posición de la presidencia y del liderazgo. Irremediablemente él ya ocupa el liderazgo, aunque no ocupe la posición. Es el candidato, es el político popular de mayor tracción en este momento en el electorado y seguramente eso va a seguir siendo así durante todo el cuatrienio. Por eso a mí me parece que guardando la consideración que se le debe permitir a Jesús Manuel Ortiz para que recomponga su vida profesional, para que busque otros caminos profesionales luego de dedicarle 2 cuatrienios consecutivos a la política partidista, tan pronto ocurra la renuncia de Jesús Manuel Ortiz a la presidencia del Partido Popular, me parece que eso debe ocurrir en algún momento de la primera mitad del año 2025. Pero habrá que esperar. Pablo José no puede darse el lujo de no asumir desde el principio la presidencia del Partido Popular. Porque tal y como ocurrió en 1968 con el resultado que produjo la primera derrota del Partido Popular en su historia, se está produciendo, a mi entender, un realineamiento político. Y no asumir el liderazgo en este momento y las responsabilidades de no reorganizar. El Partido Popular no es reorganización lo que necesita. Este es un partido que ha perdido 600,000 electores en 3 elecciones. Estamos hablando de un partido que necesita cirugía mayor, que necesita casi resucitación cardiopulmonar, si se pudiera utilizar esa imagen. Ese proceso de ir a básicamente organizar nuevamente un partido político para después ir en búsqueda de los electores que lo han abandonado y de los electores que se han ido mudando de tienda política hasta convertir el no alineamiento, la no afiliación política o la afiliación alternativa en alianzas políticas en la segunda fuerza política de acuerdo a la candidatura a la gobernación. Eso requiere y toma mucho tiempo que casi no tiene el Partido Popular. Así que sí hay prisa.
ya entrado el 2025, de que esa transición se dé, porque eso va a requerir una reorganización completa de las bases estructurales, de las bases electorales y de la comunidad de electores que veían en el Partido Popular la posibilidad de alcanzar el triunfo para de esa forma acceder a los beneficios del poder, que evidentemente es una cualidad que ya no está presente en el Partido Popular, habiendo sufrido su tercera derrota consecutiva y habiéndose quedado corto por tercera ocasión de acceder al poder ejecutivo en Puerto Rico. Eso no se dice fácil. Eso no había ocurrido en la historia de Puerto Rico, que un partido político repitiera por tercera vez en la gobernación desde los tiempos de Luis Muñoz Marín. Desde los tiempos en que el Partido Popular fue hegemónico bajo el liderato de Muñoz Marín. En este momento el PNP va dando señales de irse convirtiendo en un movimiento hegemónico que solamente se podrá confirmar si en algún momento de las próximas elecciones, de las elecciones de 2028 o 2032, el PNP logra alcanzar el 50% de los votos. Como eso todavía no ha ocurrido, pues todavía me parece que es un proceso en camino de poder ocurrir y que tendrá que ser frenado por las fuerzas políticas en oposición. Para ponerse en suficiente ventaja como para frenar ese ascenso del PNP a la hegemonía política en Puerto Rico, en 2028 Pablo José tiene que atraer a su candidatura a la gobernación el grupo de electores que muchos de ellos se fueron con Juan Dalmau y otros se fueron con Jennifer González, y muchos de los cuales ya no son populares. Y va a tener que atraer además un grupo de los desalentados, de los decepcionados, de los sin partido, que es el único movimiento político que ha crecido consistentemente en las últimas 3 elecciones en Puerto Rico, incluyendo la de 2024. Y para eso requiere mucho esfuerzo que va a tener que dedicarle esa persona que vaya a aspirar a pedirle esa confianza al pueblo de Puerto Rico. Es algo parecido, para que tengan un ejemplo histórico, y con esto los dejo, a lo que hizo su abuelo precisamente en 1968, cuando el Partido Popular perdió por primera vez, pero logró retener el control del Senado. En aquella elección del 68, los populares perdieron bastiones como San Juan, bastiones como Ponce, perdieron bastiones como Caguas y perdieron la Cámara, perdieron la comisaría residente. Lo único que retuvieron por 2 votos fue el Senado. Y claro, vivía Luis Muñoz Marín en ese momento, y además era un senador electo. Luis Muñoz Marín en ese momento, ya habiendo sido gobernador por 4 términos, y su figura comandaba un respeto y una voluntad de acción dentro del Partido Popular, del que todavía él era líder máximo, a pesar de no estar en la máxima candidatura. Eso no está presente ahora, pero en aquel momento Hernández Colón, en 1969, se hizo cargo de la presidencia del Partido Popular y pronunció aquel famoso discurso en el Pachín Vicens de Ponce, donde dijo: si mías han de ser las responsabilidades, mías también serán las decisiones. Y ese es el momento particular en el que Hernández Colón se convierte en el líder máximo del Partido Popular, mientras era presidente del Senado todavía, no había llegado a la gobernación. De ahí entonces comenzó el esfuerzo que lo lleva a la gobernación en el 72, y miren si se convirtió en líder del partido, que sobrevivió la derrota del 76 y la derrota del 80, y aún así logró nuevamente postularse en el 84 y en el 88 y regresar al poder, porque había dejado impregnado el Partido Popular de una estructura de liderazgo que él había creado, de una nueva generación separada y distinta a la generación de Luis Muñoz Marín. En ese tipo de coyuntura, parecida a la del 68, está el Partido Popular, con menos respaldo en el electorado, con menos líderes de los que tenía en el 68 y sin una figura aglutinante como era la figura de Muñoz Marín.
y por lo tanto a Pablo le va a corresponder llenar todos esos vacíos que 55 años después exhibe el Partido Popular para lograr, entre otras cosas, detener su deterioro y decadencia y para ver si puede recuperar el lugar de segunda fuerza política que ha perdido en la elección de 2024. Es tamaña empresa y eso va a requerir, no importa lo que piensen los habituales del proceso político y los que pueblan los pasillos del poder y le engordan las orejas y los oídos a los aspirantes, que quien vaya a encabezar la papeleta popular del partido en 2028 le eche mano desde ahora a ese trabajo que es casi una refundación. Pero tenemos un cuatrienio para ir observando todos estos procesos y yo, si Dios quiere, estaré aquí con ustedes para analizarlo. Seguimos mañana.